Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Se te escucha muy bien. Tú no vas a usar auriculares, ¿no? Vale, mejor. No, en principio no, si se me oye bien, Sí, yo creo que se te oye bien. sí, ¿no? No, No, si no no lo veo. escucháis, nos avisáis por aquí. Mira que es que tú me animas a todas estas cosas, Carmen, ¿eh? Que yo... Pido de vosotras, como vaya, os pongo contra la pared. No, Bueno, pero es nos viene bien. tu primer directo, ¿no? Bueno, claro, es que tú sabes que yo para esto soy Bueno, bueno. regularcilla, Y encima pero Semana Blanca, toma ya ahí. toma, Semana Blanca, aquí de la provincia de Málaga. Ay, sí. Bueno, Bueno, pues mira, que estamos aquí charlando como das amigas, pues te voy a presentar. Así que, bueno, pues por aquí abajo tenemos a Cristina Santos. Cristina Santos es colaboradora, es amiga y, bueno, pues hace aquí hasta hace poquito tiempo, solamente en Marbella, pero ya online, hasta en el extranjero, hace pues su labor de psicóloga perinatal. Ahora vamos a hablar un poquitín de qué abarca esta especialidad de la psicología, pero yo en una frase cortita es ayuda a mamás. Embarazadas y mamás las ayuda y les ayuda mucho. Así que bueno, si quieres presentarte tú, contarnos un poquitín más, no sé, que, algo sobre ti que no haya bueno, dicho. es que casi siempre eres mi mejor presentación, casi siempre, casi. Casi siempre, ¿no? Porque nos ves allí, ¿no? Trabajando con las mamás y yo también tengo por aquí todos los recursos que muchas mamás dirán, ay, ¿qué recursos? Y Carmen, es verdad que ofreces el gran recurso de los grupos de embarazo que son maravillosos, ¿no? Que hacen que ese sentimiento de pertenencia. Pero bueno, pues yo me presento un poquito, yo soy Cristina, soy psicóloga y principalmente trabajo en la etapa perinatal, ¿no? Que la psicología perinatal, pues es eso, la rama que cuida la salud familiar y principalmente a la mamá y al bebé, pero siempre teniendo una mirada amplia hacia la figura del padre, de la familia, ¿no? Porque podemos ser madre por segunda, por tercera vez, incluso al entorno, ¿no? Promover esa salud emocional y ese vínculo afectivo, ese buen establecimiento del vínculo afectivo de mamá y bebé. Claro, eso es lo principal. Eso es Pero es lo verdad que principal. hoy día pues el entorno tiene que acompañar y bueno. Entonces, claro, la figura del psicólogo, pues la realidad es que acudimos cuando ya vemos que estamos empezando casi que a tocar fondo. Pero hoy día, yo lo sé por mis clientas, cada vez son la mayor cantidad de mujeres que durante su embarazo deciden completar esa educación a la maternidad, lo que hablábamos el otro día con la especialista del suelo pélvico. ¿Se me escucha bien o se me escucha con eco? Yo te escucho bien. Vale, vale, que a mí me parecía que sería con eco. Cada vez las mujeres nos preocupamos más y nos dedicamos más a nosotras, entonces el momento perfecto es acude a un especialista de la psicología perinatal en el momento que te quedas embarazada para saber qué te va a pasar y sobre todo las herramientas y todo lo que tú le vas a ayudar para no llegar a situaciones límite. Estoy perdiendo la chaveta, necesito pedir ayuda. Eso es lo ideal, ¿no, Cris? Claro, bueno, fíjate que la psicología perinatal realmente aborda desde el deseo de ser madre. Es decir, no llegamos al embarazo, lo planifico y me quedo. Los embarazos no llegan siempre cuando nosotras queremos, ¿no? Entonces, incluso desde antes, ¿no? La psicología perinatal aborda desde antes. Hay mamás que se encuentran con problemas de fertilidad o con que un embarazo no llega, con una pérdida gestacional. Es decir, que no hay que esperar realmente a sufrir ese malestar psicológico, como tú dices, o emocional, que a veces nos llegan ya, incluso para derivar nosotras mismas, pero no hay que olvidar que en torno al nacimiento está antes el deseo, es decir, ese momento de preconcepción, que también hay en algunos casos que se necesita ese acompañamiento, ¿no?
esa búsqueda, ¿no? Cuando no llega el bebé o cuando recibes una noticia o tienes que someterte a un tratamiento, bueno, pues ahí también focalizamos nuestro trabajo, ¿no? Desde la preconcepción, embarazo, parto, posparto, lactancia y crianza temprana. Es decir, porque esos primeros años en los que nosotras seguimos creando nuestra propia identidad como madres, pues a veces necesitamos esa salud familiar, ¿no? Que nosotros promovemos a través de la psicología. Pero como tú bien dices, está en auge. Claro que a mí esa es la parte realmente que me atrae, ¿no? La parte de prevención. Es decir, muchas mujeres se acercan a la consulta sin ese malestar. Porque a veces cuando hablamos de esa preparación que tú dices, complemento a la parte física, parece que solo hablamos de emociones, Carmen. Hablamos de, ay, no, pero yo no tengo miedos, yo no siento incertidumbre, Todo es fantástico, todo yo no estoy maravilloso. preocupada. Y yo digo, pero es que la psicología va más allá, ¿no? Las creencias que tú tienes sobre cómo se comporta un bebé, por ejemplo, ¿no? Que yo veo a muchas Claro, mamás. tú las pones en situación, ¿no? Tú una vez que estás en consulta, dices, vamos a ver, si a ti te llega esta situación, ¿no? Claro, es que muchas veces la gente pues dice, no, yo no voy al psicólogo porque estoy bien, ¿no? Y entonces le digo, pues entonces es un buen momento para acudir a un profesional, porque vamos a poner en pie cuáles son tus expectativas, qué esperas tú de la maternidad, de tu pareja, de la familia, de ti misma, cuáles son esos mitos y esas creencias erróneas que probablemente eso es lo que te va a llevar en un futuro a desencadenar esas emociones. Es decir, no hay que esperar estar mal, ¿no? Porque es verdad que la psicología también va a esa parte de diagnóstico y de intervención, problemas de fertilidad, depresión postparto, ansiedad en el embarazo, pero también queremos llegar a esa otra parte que no tiene ese malestar, pero quiere cuidarse, ¿no? Y quiere empezar a ajustar expectativas. Y yo muchas veces le digo, muchas veces a mi círculo cercano, ¿no? Digo, mirar, es que cuando llega un brote de crecimiento, ¿eso qué es? ¿No? Si tú conoces cómo es el comportamiento de un bebé en torno a las 6 semanas o a los 3 meses, cuando eso pase, vas a saber identificar que eso es natural del bebé. Porque la Claro, que mayoría, comentábamos el otro día, que es que el conocimiento es poder. claro, la mayoría de las Entonces, mujeres piensan, llega un brote de crecimiento, yo esto lo desconozco, yo en el embarazo, bueno, como no sentía miedo, ni sentía culpa, ni sentía rabia, porque todo lo ponemos ahí, ¿no? En ese enfoque. Pues se echan la culpa a ellas, ¿no? ¿Qué he hecho yo para que mi bebé cambie ahora en mis propios brazos? Si yo soy la misma, ¿qué he cambiado yo? Si tú sabes reconocer ese cambio en el comportamiento, vas a afrontarlo de otra forma, ¿no? Entonces, no solo se trata de cómo te sientes emocionalmente, sino cuáles son esos pensamientos y esas ideas en torno realmente a la maternidad. sí, cómo abordar muchas veces situaciones concretas, que no es... Entonces, y claro, cuando acuden mamás a, pues normalmente, bueno, eso, te conocen la educación maternal, pues deciden empezar a tener sesiones contigo. También la pareja es en caso de que la haya, por supuesto, si hay pareja, es muy importante que trabajéis juntos, los tres, ¿verdad? Es muy importante que realmente el padre se implique. Ahí sí es verdad desde el punto de vista emocional, ¿no? Nosotras cuando nos quedamos embarazadas, es verdad que afrontamos una reorganización cerebral que nos ayudan las hormonas, hay estructuras cerebrales que se van modificando, sobre todo aquellas partes del cerebro más implicadas en las relaciones sociales. Vamos a pensar que nos vamos a comunicar con un bebé que no habla como tú y yo ahora mismo, ¿no? Y ese cambio, ¿cómo lo hace el padre? ¿Cuál es esa implicación? Pues seguramente que es a nivel emocional, ese acercamiento, ¿no? Entender, por ejemplo, a nivel del tacto, ¿no? Cuando las mamás están haciendo una relajación guiada y ven, ¿no? Hay muchas mujeres que vienen y te dicen, es que mi bebé se mueve muchísimo, es muy brusco, ¿no? Y cuando ellas hacen una relajación guiada y el bebé se mueve suavemente, ese poder de comunicación lo experimentan los padres también a la misma vez y van entendiendo que mamá y bebé se encuentran en un lugar privilegiado
Y ellos van a tener que encontrar ese sitio de cuidarlo a los dos a la vez, tanto en el embarazo A como después. ubicarse, porque muchas veces todo este cambio ha sido tan rápido que, pues ahora, pues como muchas veces he hablado contigo, digo, si es que hay aquí hombres que es que lo único que les falta es dar la teta a su criatura, pero muchos se sienten muy desubicados, no saben Sí. si decir, si hacer, si tal, si cuál, es como estamos aquí en un segundo plano, pero no quiero hacer daño, pero tampoco sé cómo hacer un bien. Entonces, para Claro. ahí tu figura es muy importante, porque va a ser una guía en ese posparto o en ese embarazo. Claro, de hecho el embarazo es que es una preparación de cara al posparto. Ahora he ido aquí anotando cómo diferentes situaciones que realmente nos van contando las madres nos sirven a nosotras, porque yo muchas veces les cuento, cuando alguien te viene con una depresión posparto, nosotros trabajamos con la información que ellas nos dan. Si nosotros conocemos a una mamá en el embarazo, vamos a conocer cómo afrontó ciertos cambios. Por ejemplo, ¿no? Yo me he anotado por aquí, que luego nos vamos a ir contando por trimestres, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese segundo trimestre, que es un trimestre a nivel de gestación de emociones mucho más sereno, estamos mucho más serenas, hemos pasado la barrera psicológica de las 12 semanas, el embarazo va avanzando, la tripa nos crece, los movimientos del bebé nos van diciendo, ¿no? Pues que todo va Que todo va estando a estar bien. Claro, eso nos va haciendo estar mucho más serenas, pero nosotras lo que no se ve es el trabajo, ¿no? Que muchas veces eso lo ven ellas, pero nosotros realmente estamos atentas a cómo esa mamá afronta esos cambios de imagen corporal. si Eso se es lo reconoce, importante. si no se reconoce, ¿no? Eso Sí, es lo importante para mí, porque yo ahora, antes de entrar contigo en el directo, por poner, he puesto posparto en Google, ¿no? Googleo posparto. a ver, ¿y Y qué dice? veo las primeras páginas solo son de recuperación posparto. Claro, si La yo no sé recuperación a nivel física, muscular, claro, física, entonces, si ni yo física, realmente, muscular. Es una ¿cuándo la cosa. voy a poner? ¿Cuándo voy a recuperar? Hay como mucha prisa porque la mamá vuelva a recuperar su figura, a recuperar su día a día, ¿no? Que Fíjate, esto nosotros, mismo en el directo el otro día con Marina, la fisio, que es que claro, es lo primero que me viene diciendo, ¿cuándo digo? O sea, tener paciencia, todo va con la naturaleza que tiene que ir, no se pueden forzar las situaciones. claro, pero nosotras, en ese lugar privilegiado que nos dan las mujeres gestantes, cuando nosotros acompañamos durante esos meses, ¿no? A las mamás, ahí es donde nosotros cogemos toda esa información. Y ahí es donde nos anotamos las referencias de este segundo trimestre. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder entender o poder comprender cómo ella se va conociendo su cuerpo. Cuando en el posparto haya un bajón de que se nos cae el cabello, de que el cuerpo, podremos recuperar aquella parte positiva. Pero si yo no conozco a esa mamá, tengo que tirar de la magia de lo que nos pasa a todas, pero Claro, sin como la individualizar, ilusión. Mm. sin individualizar, ¿no? Por eso, igual que llevamos a nuestros bebés, ¿no? Aquí en el control de bebés sanos, yo digo, pues el control de psicólogo sano, Sí. porque esa persona está atenta, o sea, te está protegiendo, ¿no? Si tú ves que, porque Carmen, yo no lo sé, ¿no? Pero yo no conozco en ninguna revisión a nivel físico que le pregunten a las madres si ha tenido algún trastorno de alimentación, dificultades con su imagen, ¿no? Entonces, si no sabemos si lo ha tenido, no podemos prevenir. Y eso lo hacemos nosotros, pues, cribados, ¿no? Yo cuando viene una mamá, en los 3 trimestres hacemos un cribado a nivel psicosocial del embarazo, porque mi trabajo es, por supuesto, sostenerle en lo que ella verbaliza, pero yo Claro. Sí. tengo que bucear Porque un además poco. hay muchas cosas que igual no te van a contar y pues porque les duele o porque todavía no tienen la confianza. Pues cuanto antes empieces, es información que vas a recabar. Y bueno, ¿cómo son lo que comentamos antes? ¿Cómo va cambiando durante los diferentes meses, trimestres de embarazo? Pues Esa mira, es verdad, emoción, ese sí. carácter casi. Es verdad que nos vamos transformando, ¿no? Y cuando tú se lo cuentas a las mamás, yo como tú bien has dicho, bien en la educación maternal, que la suelo conocer ya de cara al último trimestre, sobre todo, ¿no?
Pero a mí las mamás secum, bueno, a partir del segundo, se reconocen en los trimestres, ¿no? Pues mira, el primer trimestre nosotros, a mí me parece el aprendizaje para los primeros días de posparto, para que tú veas que realmente el embarazo es una preparación. El primer trimestre vamos entre el temor, porque es realidad, Sí. y el deseo de ser madres, ¿no? De que eso está ahí, ¿no? Sobre todo si es un embarazo buscado, es un embarazo deseado, pues está el deseo de ser madre. Pero es el embarazo, el trimestre más ambivalente que hay, porque está el temor a que todo vaya bien. Es decir, ante el mismo hecho, ante un predictor que te dice si estás embarazada, sientes el miedo a la pérdida y el deseo de quererlo. Es el mismo hecho, sientes que te encuentras. ¿Qué nos pasa en esos primeros días de posparto o nos puede pasar? Pues este es un buen momento en este primer trimestre para hablar de las madres de si han sentido en algún momento esta ambivalencia. Los primeros días cuando tú llegas con tu bebé, en algún momento te han entrado ganas de salir corriendo. Y a la misma vez es lo más bonito que te ha pasado en la vida. Ya. Y si tú como se dice habitualmente, muchos sentimientos encontrados, que cuantas más herramientas tengas para llevarlo, mucho mejor. Pues pero si es que claro, es que si tú conoces este proceso realmente y te pasa en el posparto, que no digo que obligatoriamente te pase, pero que le pasa a muchas mujeres, vas a tener ya, o sea, conocerte a ti misma de que esto es algo que la intensidad va a ir bajando. Si tú no has reflexionado sobre esto, si tú no te has mirado a ti misma, si tú no tienes experiencias en las que hayas nombrado la ambivalencia, no te vas a reconocer en ese posparto. Y quieres mirar para otro lado, y entonces ya ahí se forma un poco la pelota y la liamos. Claro, entonces ese primer trimestre realmente es ese primer aprendizaje que te brindan tus hijos, ¿no? Que yo creo que los hijos vienen a enseñarnos, pero a enseñarnos sobre nosotras mismas, no sobre disciplina positiva ni crianza respetuosa de ti. A mirarnos hacia adentro. Claro, ¿no? A saber, ¿no? A conocerte a ti misma, ¿no? Y ese primer trimestre se gesta así, ¿no? Entre ese temor, porque es verdad que se visibiliza, ¿no? Las pérdidas gestacionales en ese primer trimestre, ¿no? Entonces, bueno, pues ese temor a la pérdida, ¿no? O de que te den una mala, o de que te den de que todo irá bien, de que todo va a pasar según nuestras expectativas, que... De hecho, fíjate que nos preocupamos mucho por el vínculo, por el apego, ¿no? Todo eso, pero muchas veces nos olvidamos de que el vínculo crece en el útero materno. O sea, ese vínculo nace en el útero materno y el primer trimestre es muy ambivalente. Porque a veces, ¿no? No es que yo no me quiero encariñar porque si pasa algo, ¿no? Ya estamos ahí. ¿Sí o no? ¿A que lo has oído allí, Carmen? Sí. Es que es esa sensación de no, y luego cómo cambias tú. Mira, yo lo ves rápido. Cuando no eres madre o ni estás embarazada, tienes una idea de cómo lo vas a hacer, ¿no? Yo no se lo voy a contar a nadie. Y estás embarazada y solo tienes ganas de contarlo. ¿Me pongo el letrero? ¿Verdad? Solo tienes ganas de contarlo. Entonces, ahí es un momento para pensar, es que algo está cambiando. ¿No? Pero a veces, claro, eso, bueno, lo puedes hacer una misma, ¿eh? Que yo creo que el perfil del psicólogo, a lo mejor para todas las madres no es, ¿no? Pero es verdad que ese perfil de facilitador, de transición, de cambio, de época, ¿no? Sí, un poco de abrirte los ojos porque también es verdad, Cristina, que estamos en la era donde más información hay, pero es un exceso de información. Sí. Pero ya no te digo solamente de esto, es que vas a buscar cómo grabar un vídeo y dices, Dios mío, ya ahora sí que no sé cómo se puede grabar un vídeo, porque ya con tanto... Entonces, yo pienso que en momentos tan importantes como, por ejemplo, el embarazo, tener una persona que te va a guiar, eso para mí es fundamental. O sea, no puedes estar todo el día abriendo Google, no puedes estar todo el día preguntando a tus amigas. No, creo que yo lo veo así, por ejemplo.
también es verdad que veo muchas mamás perdidas, preguntando. Entonces digo, mira, que una guía es fundamental, fundamental. Entonces, pienso que la psicóloga perinatal, en este caso, debe ser esa figura, esa persona. Hombre, a ver, yo creo que si yo tuviera que buscar un profesional que me acompañara, es verdad que hay mamás que pueden buscar otro tipo de acompañamiento que no esté profesionalizado, ¿no? Porque a lo mejor alguien pues que haya sido mamá, que sea, bueno, que tenga otras habilidades, que sepa escuchar sobre todo, ¿no? Si es que, fíjate, algo que tú decías, ¿no? Incluso a veces, aunque tengas amigas que hayan sido madres, es que cuando no están en el mismo momento que tú, no lo ven igual. No lo ven igual. Yo siempre pongo siempre el mismo ejemplo. Digo, la vida son etapas. Y en ese momento te tienes que rodear, en cada etapa te tienes que rodear de personas que están pasando por las mismas vivencias que tú tienes. La época del instituto, a lo loco, te vas a estudiar fuera o te independizas. Pues en el momento de la maternidad, o sea, reúnete con mamás o personas que estén en ese mismo momento, sobre todo que te escuchen, que te escuchen y que te escuchen. Claro, porque ahora mismo nosotras, ¿no? Imagínate que no embarazadas con pandemia, cuando ha habido brotes aquí, ¿te acuerdas cuando tuvimos el brote aquí en Marbella también de cara a la alimentación? Es decir, es que si no estás embarazada en el mismo momento, pues como que parece que no encajas igual, ¿no? Y eso se ve en los grupos de amigas. Si eres la primera, porque el resto no sabe muy bien cómo acompañarte. Pero si eres la última, Carmen, ya están cansadas de madres embarazadas. Ya está otra vez. Ya. Está llegando tarde. ¿Qué le voy a contar yo? Si es que, Sí. no, hasta nuestras madres. Es que ahora, pues es que ahora se vive la maternidad diferente totalmente, ¿no? Hay simplemente con un estrés laboral que yo supongo que ninguna de mis abuelas tuvo a la hora de estar embarazadas de mis padres. Por ejemplo, esa presión a nivel laboral. El criar en soledad, el estrés. Hemos creado una sociedad muy, muy productiva, de supuesto bienestar, pero pues por la parte que nos toca a nosotras, la maternidad no la arropa ni la cuida. Entonces, eso directamente quien pasa la factura es la madre, quien paga la factura. O sea, entonces, pues bueno, pues tenemos que sacar de otras herramientas, de todo que nos favorezca un poquitín llevar esta situación mejor. La Yo salud, lo veo así. No se trata de ni tiempos pasados fueron mejor, ni los que vienen van a sacar. Vive el que estás viviendo y pon tú las herramientas para sobrellevarlo. Entonces nos habíamos quedado en el primer trimestre. En este primer trimestre, mira, y el segundo trimestre un poco te lo ha adelantado, ¿no? Que realmente se vive mucho más serena, es un gran trimestre para poder trabajar, ¿no? Porque es verdad que a nivel hormonal, ese pico hormonal pues esa revolución hormonal que tenemos en ese primer trimestre se va asentando, ¿no? El hecho de que la barriguita ya realmente nos vaya creciendo, el movimiento del bebé, ya que lo hemos comunicado a la familia, a los amigos, es decir, que empezamos a sentir pues ese apoyo que realmente necesitábamos en el primero, pero que no lo teníamos por ser fieles a lo que pensábamos antes de estar embarazadas. Sí. Es que como tenemos que ser fieles a nosotras mismas, pues... Justo hace nada, una hora acabo de publicar en el muro de Instagram una noticia de un periódico que bueno... Cuando terminéis leerlo, porque es que vaya, no tiene desperdicio ninguno. Y bueno, ya salen los afines, los tal, pero eso al final. ¿Cómo va a ser? Pues mi hijo no va a tomar nunca chuche, pues mi hijo va. Pues yo cuando esté embarazada no voy a dejar de trabajar. Pues ya verás, cuando llegue el momento lo que necesitarás. Y el otro día me mandaba a mí una mamá, pues no sé, ¿no? Alguna publicación, ¿no? Y algo así, ¿no? Pues yo no le dejaré nunca a mi hijo, tal, ¿no? Y yo le digo, Carmen, si nos juntáramos 10 madres y jugáramos al yo nunca, ¡buah! Bueno, Carmen, no aguantaríamos ni 2 rondas. Porque
Yo nunca le voy a dar a mi hijo gusanitos. Yo nunca voy a permitir, yo nunca, ¿no? El otro día me decía una madre, Cristina, tengo 3 hijos y hasta el tercero no he aprendido que no pasa nada si duerme conmigo en la cama. Que no va a estar conmigo. Dice, me ha costado 3. Digo, pues el cuarto se va a criar maravilloso. Entonces, bueno, pues este segundo trimestre es verdad que estamos mucho más serenas, mucho más tranquilas, ¿no? Y es verdad que superando esas 12 semanas nos encontramos como y vamos entrando ya en este rol. Pero es verdad, ojo, ¿no? Ojo a cómo esa mamá se adapta a esos cambios de imagen corporal, ¿no? Es decir, anotarlo ahí, ¿no? Aquellas bueno, que no tengan un psicólogo al lado, pero sí tengan una amiga embarazada, una hermana, una prima, pues un poco atentos, ¿no? Porque por una parte vamos a estar atentos a ver cómo se adapta y por otra parte es un buen momento para promover la confianza en su cuerpo, porque esos cambios corporales te están haciendo que la naturaleza está ahí contigo, te está Sí, acompañando. porque además yo ahí veo perfiles muy diferentes. O sea, embarazadas de 6 o 7 meses, incluso que están rollizas, hermosas, con el pecho, las piernas llenas de celulitis, y que ellas se ven maravillosas, divinas, lo que decimos a las diosas, de decir, mira, es que voy con un escote, me he puesto la falda corta, yo me encuentro tan bien, y otras embarazadas que están, que digamos que son como la princesa avisante, que tiene esa tripita muy, hijo, es que no me veo, es que no quiero ni mirarme al espejo. Entonces, eso ahí hay que estar muy atentos. Hay que estar atento, ¿no? Simplemente, pues igual que conocemos cuáles son los factores de riesgo que te predisponen a una diabetes o te predisponen a cuál, pues hay que conocer qué factores de riesgo te pueden predisponer a, ¿no? Y no se trata a veces de incluso ni de decírselo, Carmen. Es decir, yo tengo mujeres que ellas me dicen, mira, yo me siento segura contigo, entiendo que tú necesites anotar, pero tampoco hace falta contárselo a ellas, ¿no? Pero a veces a las mujeres que son más incrédulas, ¿no? Ahora, pues en este directo, pues a veces, pero ¿por qué voy a ir a un psicólogo y no a otra persona, una amiga que me acompañe? Bueno, porque nosotros vamos un poquito más allá, ¿no? Y ese es el trabajo que no se ve, ¿no? En el que nosotros, después de una consulta, pues redactamos lo que vemos, ¿no? Su comportamiento, si se ha tocado la barriga, cómo se viste, claro, todas esas cosas que nos pueden hacer decir hoy, de cara a la recuperación postparto, ¿cuál es mi hipótesis? Porque nosotros no tenemos una, ¿sabes? No es A, entonces B, sino, bueno, como tú dices, conocemos muchas mujeres, hay muchas formas de relacionarse con su cuerpo, pero estamos atentas, ¿no? Por si surge algo, pues poder sostener, ¿no? O de manera preventiva poder dejar ahí, oye, ¿cómo te relacionas con estos cambios? Bueno, y ella misma que llegue, ¿no? Realmente ella pilota. Y el tercer trimestre, Carmen, pues el tercer trimestre, ¿qué nos pasa? Pues que es verdad que estamos deseando, ¿no? Es decir, esa dulce espera, pero todos los miedos o las dudas o las preocupaciones transitan, digamos, o se mutan de cara a miedo al parto, ¿no? El tercer trimestre, además que nuestro lenguaje lo tenemos como, estamos muy acostumbradas, ahora porque le hemos cambiado, ¿no? Preparación al parto. ¿Ya has ido a la preparación al parto? ¿Te has preparado para el parto? ¿No? Entonces, bueno, pues en ese parto pues hay que ver, ¿no? Qué es lo que nos podemos encontrar y qué nos ofrecen otros métodos, ¿no? No solamente la parte física, una educación maternal de saber cómo desciende el bebé o cómo se va dilatando, ¿no? Pues conocer otros recursos. Y fíjate que es todo, a mí me llama la atención, no lo sé, ¿no? Pero que el tercer trimestre, el tiempo, la sensación de las mujeres es que pasa mucho más despacio. Las semanas van como muy lentas, pero nosotras estamos mucho más inquietas. La necesidad de tener todo preparado, el miedo de tener todo listo, el no saber, o sea, tú estás trabajando con la incertidumbre porque tú no sabes, a no ser de que tengas ¿En qué momento? ¿Qué momento es? Oye, que es que esa incertidumbre dura poquitas semanas, ¿no? Tú estás inquieta, claro, los días pasan más despacio. Entonces, bueno, pues eso es realmente luego la maternidad, Carmen, real. O sea,
tú llegas a tu niño en el colegio y al final te vas, ¿no? Aprendes a gestionar de que tú confías dónde está en el cole o con los abuelos o con sus tíos, ¿no? Y te vas siempre con esa cosa de cómo estará, ¿no? Cómo estará mi niño por muy mayor que sea, ¿no? Y en el tercer trimestre empezamos a trabajar con esa incertidumbre y con ese miedo al parto, ¿no? De dónde viene ese miedo, ¿no? Que prácticamente es cultural para Porque tú, por nosotros, ejemplo, ¿no? tú en consulta, por supuesto, escuchas mucho, pero luego también hacéis, pues les mandas pequeños trabajos para casa, les das herramientas por si hay algún problema, cómo gestionarlo, incluso hacéis ceremonias muy bonitas cuando llega el momento, y todo eso se Sí. trabaja con madre, con padre, como con la criatura, cómo lo vas trabajando. ¿Cómo hacemos, no? Pues mira, en este tercer trimestre, por ejemplo, de cara al parto, ¿vale? Porque no vamos a ver, no todo el mundo viene porque sea con miedo al parto, principalmente vienen las mamás, Carmen. Principalmente, vamos a ser honestas, vienen las mamás, ¿no? Pero luego Y tú eres muy... muy de, muy de Los padres parte. son muy fan tuyos. Sí, Las cosas como son, el momento que consigues claro. tirar a un papá para la consulta, y digo, ostras, esta está de mi lado. Claro, porque es que los papás tienen, pues es que ellos cuando tú les cuentas las cosas, pues lo van entendiendo. Sobre todo, mira, piensa que para ellos también nos descubren estando embarazadas. Es decir, tú has estado en ese deseo de tener hijos, tú le has contado cómo vas a ser. Le has contado qué te gusta, qué ideas tienes de crianza, qué ideas tienes de parto. Claro, según tú te quedas embarazada y van pasando los trimestres, la mayoría de ellos, cuando tú les permites que ellos te cuenten cuál es su necesidad, te dicen, es que yo necesito conocer qué está pasando. Claro, cuando tú se lo cuentas a ellos de esta manera armoniosa, se lo adaptas a ellos y le cuentas la gestación a nivel emocional, de cambio psicológico, ellos dicen, ah, pues entonces mi mujer lo está haciendo muy bien, porque todo lo que tú cuentas le está pasando. Claro, ellos se sienten que, ah, vale, la cosa, porque claro, cuando ellos te han conocido en otras facetas de tu vida y lo que tú has dicho, has hecho y ahora embarazada, pues a lo mejor, ¿no? Has reflexionado, has leído, has intercambiado con otras mujeres y vas transitando de opciones, ellos a veces no te siguen. Pero cuando ellos van a la consulta y te dicen, mira, a mí me pasa esto, mi mujer nunca me ha dicho que tenía miedo a parir y yo tenía yo tenía claro de que un hijo yo lo relacionaba con parto y ahora me habla de este miedo, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿No? Entonces, cuando tú les hablas de estos cambios propios, naturales para el cuidado de su hijo, ellos lo aceptan mucho mejor que realmente tú sabes, Carmen, que a veces hay que tener a alguien que te lo cuente a ti. Porque Sí, yo al final tiene que haber un intermediario, como digo yo. yo al final lo que le voy a contar, ¿no? Yo imagino, yo ahora tengo que tirar del recuerdo, pero yo me imagino que a mi marido le dirías que no me entiende, es que tú no lo vives como yo, es que yo lo llevo dentro. A mí me saldría eso seguro, ¿no? Seguro, seguro. Y yo de vez en cuando lo tengo por ahí, ¿no? Cuando le hablo de mi madre y me dice, pero sí, es que, digo, claro, es que yo antes de ser madre era psicóloga y después de ser madre me especialicé en perinatal. O sea, no ha venido al revés, ¿no? Ojalá a mí alguien me hubiese contado ciertas cosas, ¿no? Y a lo mejor incluso para poder comunicarme con él mismo, ¿no? De contarle, pues es que voy a cambiar así de esta manera, ¿no? Y va a ser la mejor para poder cuidar a nuestro hijo. Entonces, como me decías, cuando vienen a la consulta, principalmente el grueso se lo llevan ellas. Y yo les hago como, bueno, pues les hago como un pack de sesiones, ¿no? Y las mamás se eligen. Hay sesiones que, digamos, que son autodidactas y yo les oriento en esas lecturas, en profesionales que pueden hacer, yo qué sé, porque si están preocupadas por la lactancia, por ejemplo, porque han tenido una experiencia anterior mala, pues yo puedo hablarles de lactancia, pero mi objetivo es que conozcan una persona, que empaticen con esa persona y que si surge alguna dificultad de lactancia puedan contar con ella. O sea, para mí es muy importante que los profesionales derivemos. Yo estoy formada en lactancia materna, pero no sé la parte fisiológica. Entonces, yo prefiero que en ese proceso de intervención conmigo, derivarle a otro profesional y que ese profesional les pueda ayudar en esa parcelita.
¿no? Eso es, pues yo voy a un trauma y me duele un hombro, eso es lo que yo cuento, pero cuando me valoran el hombro me dicen que tengo algo en el codo y a lo mejor el trauma me dice, pues necesito que vayas a este compañero para que vigile este codo y luego retomas conmigo, ¿no? Entonces, dentro de esas herramientas, que para mí la derivación es una de ellas, durante el tercer trimestre yo trabajo con hipnoparto, con método NACES, ¿no? Que al final son un conjunto de técnicas en ese cambio de conciencia de cara al parto, ¿no? De cara al parto y nacimiento, ¿no? Que el lenguaje también es muy importante, ¿no? Cambiarlo mientras que estamos gestando, ¿no? Tiene sus matices que nos ayudan también, pues, a empoderarnos a nosotras mismas, ¿no? Yo les digo muchas veces, si hay mujeres con una resistencia o un miedo al parto por un parto traumático, pues quizá cambiarnos de escenario y hablar de nacimiento, ¿no? De cómo tú quieres acompañar a tu hijo a nacer. Y eso te hace un clic, Carmen. O sea, cuando hablamos de el lenguaje yo también lo he descubierto, o sea, porque es nuestra forma principal de comunicarnos, por mucho que digamos que hay tacto, que hay mirada, que tal, de nuestra generación es muy de lenguaje y es que es fundamental, o sea, yo lo veo muy. Entonces lo que tú decías, el cambiar el discurso. Es que es muy importante, ¿no? Sobre todo porque cuando tú te quedas embarazada o en ese deseo, todas tenemos una carpeta en nuestra cabecita de en torno a la maternidad o al parto, ¿no? Y es en base a lo que has visto en la televisión, en base a lo que has leído, en base a lo que te ha contado tu madre de cómo fue tu parto, en base de lo que te han contado, pues a lo mejor tu entorno más cercano, ¿no? Pero tienes que animarte a crear tu propia carpeta, ¿no? Que te dé seguridad, que sobre todo que trabajes la autoeficacia. O sea, confiar en tus propias capacidades, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Yo creo que ese es el inicio, por ejemplo, de la lactancia. Como tú tengas en tu cabeza, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz. Pero si eso ya nos lo vienen diciendo desde hace años, o sea, lo que se puede hacer con los niños de chiquititos, como tú les machaques, eres tonto, acaba queriéndoselo pues con nosotros igual. Y es verdad que trabajar la confianza no solamente en el ámbito de la maternidad, en el ámbito familiar, profesional, es tan importante, tan importante. Y claro, ahí el método NACES y el método Hipnoparto también sí. focaliza mucho en eso, ¿verdad? Focaliza mucho, fíjate, a mí el método NACES me gusta mucho, sobre todo porque te individualiza mucho, ¿no? Al final hipnoparto también se puede personalizar, individualizar, pero para mí el método NACES, esas visualizaciones que te crea de manera muy individualizada, por ejemplo, ¿no? Que al final son diferentes técnicas que utilizamos nosotros, como la relajación, la respiración, la visualización y sobre todo entender, porque claro, hablamos mucho de hormonas, y muchas mujeres desconocen qué tipo de hormonas favorecen esa respuesta neurofisiológica, ¿no? Es decir, un pensamiento va a generar en mí una emoción y esa emoción va a generar una hormona X. Entonces, todo eso se trabaja a través del método NACES, a través del hipnoparto, porque realmente conocer cuáles son las hormonas que me van a favorecer en el momento de dar a luz, de acompañar a mi hijo, ¿no? O de parir, aquella que se sienta fuerte y diga, no, mira, yo es que me siento muy bien con parir, sobre todo las secum. Las primerizas se encuentran muy cómodas con acompañar a tu hijo a nacer, pero hay mujeres que ya han parido, que están empoderadas, que te dicen, no, a mí es que parto me suena a que puedo con todo. Pues entonces utilizas parto. Total, sí. Utilizas parto, ¿no? Claro, creo que aumentas la comunicación con el bebé, ¿no? Porque es verdad que a través del tacto o a través de la propia voz nuestra, pues haces que el bebé vaya teniendo un movimiento que se comunica con la mamá, ¿no? Que muchas veces son sesiones en las que se mueve mucho más lento, ¿no? Como mucho más armonioso. Trabajas la confianza en ti, en tu propio cuerpo, ¿no? En decir, oye, estoy generando un tipo de pensamiento a través de esta relajación guiada que me están contando y soy capaz y entreno mi mente, ¿no? Porque hay muchas veces, Carmen, que nos escriben, Cristina, yo es que lo de las afirmaciones positivas no me funciona. Es que si no lo repites,
Es claro. a base de repetición. Y Es que repetir, es un entrenamiento, lo que decíamos el otro día, es un entrenamiento más. con una Como, vez no vale. Yo les digo en mis clases, vosotros cuando, no sé, yo no soy muy futbolera, ¿no? Pero me da igual, cuando alguien va a tirar un penalti, ¿cuántas veces se ha visualizado el penalti? El penalti lo tira una vez, ¿no? Porque cuando tú ves a tus colegas, yo de hecho creo que de cara al embarazo, de cara al parto, somos como psicólogos deportivos. Trabajamos en base a un escenario que no es el que tiene por qué pasar, ¿no? Porque hay que tener otros planes, pero es verdad que igual que un psicólogo deportivo entrena, ¿no? O un entrenador entrena un saque, ¿cuántas veces lo ven en una pizarra, Carmen? sí. Y tú Y tiras ya no ahí solamente eso, los preparadores, los psicólogos para alta deportivo. competición trabajan muchísimo de la forma que tú me estás contando de método NACES y Hipnoparto. O sea, yo puedo, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a hacer y visualiza y todos los días, 5 veces antes de acostarte, vas a visualizar cómo tu equipo gana o cómo tú le das el saque o cómo entra la bola o cómo... Y eso, lo que pasa es que, claro, ellos están dedicados en exclusiva a eso. Y nosotros como madres no nos permiten que nos dediquemos, o sea, el embarazo ya pasará, ya llega el niño, saldrá todo. Pues no, nos tenemos que preparar y nos tenemos que preparar bien. Y hoy Eso fue, día hay unos avances a nivel de neurociencia que es que está comprobadísimo. Y es algo muy sencillo, no es decir, es que tengo que correrme todos los días 20 kilómetros. No, es algo de trabajo mental, ¿no? Y un poquitín de tiempo. y a veces es conectar, porque mira, el otro día en la educación maternal les puse yo una relajación guiada sobre qué siente tu bebé en el útero. Y fíjate que yo lo hago un poco de cara a puente. Esto me lo enseñó mi instructora de hipnoparto a mí, ¿no? Cuando yo me formé en hipnoparto y ella le daba una cara, pero al final compartiendo, ¿no? Entre nosotras, si tú realmente piensas, ¿no? ¿En qué está sintiendo mi bebé en el útero materno, ¿no? ¿Cuáles son sus condiciones? Eso te va a ayudar mucho a conectar con con las necesidades cuando tú lo tengas en los brazos. En ese momento es la sensación de que tú eres poderosa, ¿no? De que tienes ahí tu poder de poder cuidarlo en todas tus esferas. Pero es que te va a ayudar a entender, por ejemplo, el proceso de esterogestación. Ya. Claro, esos son 5 minutos, Carmen. Pero claro, luego te escriben las madres y te dicen, Cristina, pásame esa relajación, porque es que hay días que yo misma me doy cuenta de que no me ha dado tiempo ni a pensar en él, quiero confiar en mí, quiero comunicarme con mi bebé, pero también quiero conectar con sus necesidades. Y de cara a un posparto, Carmen, entender el proceso de esterogestación Sí, es súper importante. muy importante. Muy. ¿No? Es decir, que Todavía el hay mujeres que llegan a un posparto sin tener muchos conceptos claros, las cosas como son. O sea, porque es que han sido durante muchísimos años que la educación maternal, y bueno, ya gracias a que al sistema tenemos educación maternal, pero la educación maternal era lactancia materna, que te llaman fisiología de la mamá, el baño del bebé, el posparto significaba cómo cuidar la herida en Sí, caso de que hubiese puntos o en caso de que hubiese cesárea y poco más, o sea, muy, ya es verdad que las matronas a ese nivel y cosas que agradezco un montón, casi todas ya están trabajando en equipos multidisciplinares, yo creo que esa es la base. Lo que tú decías antes, el poder derivar el y poder poder de... saber qué profesional abarca cada área de forma hiper especializada, pero hay todavía muchas que son lo básico, lo básico, lo básico y ahí no salen. Claro, entonces, bueno, pues como tú dices, ¿no? De integrar todos. Es que realmente todas tenemos nuestra parcela en esta atención al embarazo, ¿no? Integral al embarazo, ¿no? Cada mujer va a tener sus necesidades, ¿no? Entonces, ahí de cara al parto, yo creo que tanto matronas como fisios, como psicólogos, como las matronas que están especializadas en lactancia, luego no todas sabemos de Claro. todo. Es verdad, a veces también es verdad. A veces alguien viene a tu consulta esperando que tú sepas de todo y no, mira, pues igual que un abogado está especializado y no sabe de mercantil o sabe de laboral, ¿no? Pues
nosotras reconocer realmente en qué tenemos esa formación, ¿no? Entonces, bueno, el parto nos da para mucho, Carmen. ¡Buah! Para tesis doctoral. Nos Bueno, tenemos con... Cristina, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Nada, gracias a ti. para las que la hayáis visto por primera vez, os animo a seguir su perfil, aunque ella no comunica mucho en redes sociales, No. le cuesta, es mucho más del tú a tú. Ella tiene consulta aquí en Marbella, pero bueno, pues una de las Con un cosas mes, que... pero yo en redes sociales no, pero a mí todas las mamás que me escriben y me preguntan, yo un Sí, ratito de charla con ellas siempre, o sea, siempre, ¿verdad? siempre, que hay gente, o sea, es verdad, yo soy poco de redes sociales, tú me animas mucho, ya te lo he dicho al principio, Sí. y vamos, siempre te voy a seguir agradecida, ¿no? De que tires, pero que yo todas las mamás que me preguntan, muchas veces vamos, no es que le responda al mensaje, sino que le ofrezco la oportunidad de que podamos Claro. hablar. Si tienes aquí presencial. Además ya estás haciendo consultas online. Claro, sí, O sea, consultas que es que ya online o más hablar con... fácil, hace Claro, justo entonces, un bueno, año es como de online, pero ahora has visto que se ha abierto ahí una ventanita muy pues dulce. ahora, y se ha abierto a través de la red propia de las madres, o sea, me han ido llegando, ¿no? De una de otra, de una de otra, de una de otra, y bueno, es Sí, verdad que el online se ha abierto. se ha abierto. Bueno, nosotros, por ejemplo, es verdad que ahora mismo en las clases de yoga para embarazadas tenemos chicas de toda Europa, pero que en realidad son españolas y que quieren pues hacer, pues, igual que la educación maternal, yoga, pues se sienten más seguras haciendo en español, porque es su lengua materna, pero si tiramos un poquito del hilo, si algunas nos han conocido por redes, pero alguna dice, pues no, yo es que soy de Marbella y mis amigas han hecho todas allí yoga y ahora quiero yo hacerlo ya que es online. Otra, no, porque tengo mi cuñada que vive en Marbella, que no sé qué. Entonces, es verdad que la red esa de madre es muy importante para nosotras. Porque al Importante, final ¿no? Pues buscamos tribu, ya sea online o física, buscamos tribu, la encontramos. totalmente, totalmente. Bueno, Cris, pues Bueno, un millón de Carmen, gracias. Ya sabéis que la podéis encontrar en su perfil donde están todos sus datos. y si no La contactáis podéis- que contacten contigo, Carmen, pero sí Uy, que hay que ser así. y yo derivo. Y tú nos Y yo derivas. le digo a ti, te digo a qué, sí, bueno, a la asesora de lactancia o la que corresponda. Pues nada, un millón de gracias, que A sepáis ti, que Carmen. el directo se va a quedar grabado para las que hayáis entrado tarde y que lo podáis ver con tranquilidad. Y animaros. Yo, o sea, soy muy fan de Cristina desde hace 3 años que llegó a Mundo Estímulos Maternales porque pienso que son todo beneficio. Así que animaros y poner una psicóloga perinatal en vuestro embarazo. Hasta otro Gracias, día. Carmen.